¿Y si te dijera que una sola frase fue capaz de silenciar a una multitud enfurecida y cambiar el destino de una mujer condenada a muerte? La escena es tensa, piedras en las manos, miradas de furia y una mujer temblando ante sus acusadores. Fue sorprendida en flagrante, y la ley exigía su muerte. Pero entonces, un hombre se levanta, y con pocas palabras, transforma un tribunal de condena en un espectáculo de misericordia. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué dijo Jesús que hizo que hasta los más implacables verdugos soltaran sus piedras? Prepárate para conocer una de las historias más impactantes de la Biblia, una lección sobre culpa, perdón y la gracia divina que escandalizó a los religiosos de aquella época. Para entender esta historia, necesitamos conocer el escenario de la época. En el mundo judío del primer siglo, la sociedad estaba profundamente influenciada por las leyes mosaicas y las tradiciones fariseas. El adulterio no solo era una falta moral, sino también un crimen grave, castigado con la muerte. La ley de Moisés determinaba que tanto el hombre como la mujer sorprendidos en adulterio debían ser apedreados hasta la muerte. Levítico 8 y 10, Deuteronomio 10 y 22. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Dónde estaba el hombre? Si ambos eran culpables, ¿por qué solo la mujer fue llevada ante Jesús? Esto sugiere que había una manipulación en el juicio. Tal vez los acusadores no estaban realmente interesados en la justicia, sino solo en usar a aquella mujer como una trampa para poner a prueba a Jesús. En aquel tiempo, una acusación de pecado como el adulterio podía destruir la reputación y condenar a una persona a la muerte instantáneamente. Imagina vivir en una sociedad donde una simple acusación podía costarte la vida, sin oportunidad de una defensa justa. El miedo y la tensión eran constantes, y el juicio público era implacable. Esta era la realidad en la que esta mujer fue arrastrada al centro de la multitud, expuesta, avergonzada y a punto de ser apedreada. Pero Jesús tenía algo diferente en mente. Los fariseos no estaban interesados solo en la mujer, tenían un plan más grande en mente. Aquella situación había sido cuidadosamente planeada para poner a Jesús en una trampa sin salida. La pregunta que le presentaron no era solo sobre la mujer adúltera, sino sobre su propia autoridad y enseñanzas. Si Jesús decía que la mujer debía ser apedreada, entraría en contradicción con su mensaje de amor, misericordia y perdón. Además, esto podría hacer que perdiera seguidores, ya que muchos lo veían como un hombre compasivo y justo. Por otro lado, si decía que no debía ser apedreada, estaría yendo en contra de la ley de Moisés, lo que podría ser usado para acusarlo de desobedecer las Escrituras y deslegitimar su ministerio ante los judíos. Además, esto podría generar un problema político, ya que los judíos estaban bajo dominio romano, y solo Roma tenía el derecho legal de decretar la pena de muerte. Cualquier respuesta que diera Jesús podría ser usada en su contra. Y le decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Juan 8, 6. Era una trampa perfecta. O eso pensaban ellos. Pero Jesús no cayó en su juego. Permaneció en silencio, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Ese gesto inesperado cambió por completo el rumbo de la situación. Ante la provocación, Jesús no responde de inmediato. No discute, no se justifica, no entra en el juego de los fariseos. En lugar de eso, hace algo totalmente inesperado. Se inclina y comienza a escribir en el suelo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Juan 8, 6. La pregunta que surge es, ¿qué escribió? La Biblia no nos da esa información, y esto ha generado muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos creen que Jesús podría haber estado escribiendo los pecados de aquellos que estaban acusando a la mujer. Otros sugieren que quizás estaba escribiendo versículos de la ley que hablaban sobre la justicia y la misericordia. Independientemente del contenido, la actitud de Jesús generó un profundo silencio e incomodidad entre los acusadores. Ellos esperaban una respuesta directa, pero en lugar de eso, fueron confrontados con un momento de reflexión. Imagina la escena. El sonido de las piedras siendo sujetadas con fuerza en las manos de los fariseos, la tensión en el aire, y Jesús, calmo, escribiendo en la arena. Cada segundo que pasaba aumentaba la inquietud de los presentes. Entonces, Jesús se levanta, y con una sola frase, desmantela por completo la trampa que le habían preparado. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8, 7. Con esta única frase, Jesús revirtió por completo la situación. El tribunal que había sido montado contra la mujer se volvió en contra de sus propios acusadores. Los fariseos buscaban una respuesta que pusiera a Jesús en una contradicción, pero en lugar de eso, recibieron un desafío inesperado.
Jesús no negó la ley de Moisés, pero sacó a la luz una cuestión aún más profunda. ¿Quién de ellos era realmente digno de juzgar? El silencio se apoderó del ambiente. Cada persona allí, desde el más joven hasta el más anciano, sintió el peso de aquellas palabras. ¿Quién podía afirmar que estaba libre de pecado? ¿Quién podía, en verdad, cumplir la propia ley con las manos limpias? Ahora, imagínate en el lugar de esas personas. Llegaste con una piedra en la mano, listo para ejecutar la sentencia. Pero, de repente, te enfrentas a una verdad ineludible. Tú también tienes fallas, también tienes pecados. El peso de la acusación ya no está sobre la mujer, sino sobre ti. La conciencia empezó a hablar más fuerte, y uno a uno, fueron soltando las piedras y alejándose, comenzando por los más ancianos. Hasta que, finalmente, no quedó nadie, solo Jesús y la mujer. La respuesta de Jesús fue tan poderosa que nadie se atrevió a contestarle. Uno a uno, los acusadores comenzaron a irse, dejando atrás las piedras que momentos antes sostenían con tanta seguridad. Libro abierto. Al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más ancianos hasta los últimos. Juan 8, 9. Pero hay un detalle interesante. Los más ancianos fueron los primeros en irse. ¿Por qué? Tal vez porque cuanto más vivimos, más somos conscientes de nuestros propios errores. Los más experimentados, con años de historias y decisiones a cuestas, probablemente fueron los primeros en sentir el peso de las palabras de Jesús. Sabían que no estaban libres de culpa. Los más jóvenes, quizás más impulsivos, tardaron un poco más en aceptar aquella verdad. Pero, uno a uno, todos terminaron reconociendo su propia imperfección y abandonaron la escena. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces somos rápidos para señalar los errores de los demás, pero somos ciegos ante nuestras propias fallas? Es fácil juzgar cuando creemos que tenemos la razón, pero cuando somos confrontados con la verdad, nos vemos obligados a mirar dentro de nosotros mismos. Esto fue exactamente lo que ocurrió con aquellos hombres. Su conciencia habló más fuerte que su deseo de condenar. Y así, la multitud que minutos antes clamaba por justicia se disolvió en silencio, dejando solo a Jesús y a la mujer ante un desenlace inesperado. Ahora, la multitud se ha dispersado. El ruido de las acusaciones ha cesado, las piedras han quedado abandonadas en el suelo, y la mujer se encuentra sola frente a Jesús. Ella, que hace unos momentos estaba a punto de ser ejecutada, ahora ya no tiene a nadie que la juzgue. Pero, ¿qué hará Jesús? Libro abierto. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Juan 8 y 10. Esta pregunta tiene un significado profundo. Jesús sabía que ya no había nadie allí para condenarla, pero quería que ella misma lo reconociera. La invita a mirar a su alrededor y darse cuenta de que aquellos que querían destruirla no tenían autoridad moral para hacerlo. Entonces, la mujer responde con sencillez y humildad. Ninguno, Señor. Juan 8 y 11. Y en ese momento, Jesús pronuncia una de las frases más poderosas y transformadoras del Evangelio. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8 y 11. Esta declaración de Jesús es un equilibrio perfecto entre la gracia y la verdad. Ni yo te condeno, esto no significa que el pecado no importe, sino que la misericordia triunfa sobre el juicio. Jesús no vino para destruir, sino para restaurar. Vete y no peques más, no es un permiso para seguir pecando, sino una invitación a una nueva vida. Jesús la libra de la condena, pero también la llama a la transformación. Ahora, piensa en esto. Muchas veces, cargamos con la culpa de nuestros errores pasados, como si estuviéramos siempre bajo juicio. Pero Jesús no nos define por nuestro pasado, sino por la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa mujer entró en esa escena como una condenada, pero salió como alguien que recibió una segunda oportunidad. Y lo que Jesús le ofreció a ella, también nos lo ofrece a todos nosotros. Esta historia no es solo un relato del pasado. Contiene lecciones profundas que siguen siendo relevantes en nuestros días. Reflexionemos sobre algunas de ellas. Rombo azul pequeño. Ninguno de nosotros está sin pecado. Los fariseos estaban listos para condenar a aquella mujer, pero ante las palabras de Jesús, se vieron obligados a reconocer sus propias faltas. Muchas veces, somos rápidos para señalar los errores de los demás, olvidando que también somos imperfectos. Debemos tener cuidado al juzgar a los demás. Jesús no solo salvó a la mujer del apedreamiento, sino que también exhibió la hipocresía de quienes la acusaban. Nos enseña que antes de juzgar a alguien, debemos examinar nuestro propio corazón. Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo. La frase de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más, no fue solo un alivio momentáneo.
Fue una invitación a una nueva vida. Así como Él ofreció misericordia a aquella mujer, también nos ofrece perdón y una nueva oportunidad cada vez que nos arrepentimos. Ahora, reflexiona sobre esto. Si Jesús perdonó a esta mujer, ¿por qué piensas que no puede perdonarte también? Él no te mira con condenación, sino con amor y con el deseo de transformar tu vida. ¿Ya conocías esta historia? ¿Qué fue lo que más te impactó? Comenta aquí, quiero saber tu opinión. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like para que más personas conozcan este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para más historias bíblicas y reflexiones profundas sobre la fe. Y ahora dime, ¿qué otro personaje de la Biblia te gustaría ver aquí? Tu comentario podría convertirse en el próximo video.